Buenos días, estimados estudiantes de la asignatura Psicología del Consumidor. Quiero saber si la persona que está en sala me escucha bien. Por favor, puede tomar micrófono, hablar. Buenos días, supongo que sí. Entonces voy a darle bienvenida formalmente a la asignatura y a la clase en vivo de hoy. Recordando antes que nada la casa de estudio que nos acobija y que nos permite pues la oportunidad de compartir saberes y crecer como ciudadanos del mundo en el conocimiento científico. Estamos en el periodo LATAM 2026-8, mes de agosto, y hoy vamos a hablar, disculpen, sobre un poco sobre lo que es esta asignatura en este mes, cómo se va a administrar y algunos principios básicos de ella. Antes que nada, bueno, hay que explicar que la asignatura busca analizar los elementos teóricos, las bases teóricas desde la psicología con la finalidad de que estos conocimientos sean aplicados al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva. Es decir, busca aplicar los conocimientos que tenemos de nuestra área de psicología en todo lo que es la ciencia y el arte del mercadeo y de la publicidad en el mercado de consumo masivo de hoy en día. Esto, por supuesto, viene con una evolución histórica que data aproximadamente, que podemos agarrar aproximadamente como ciencia desde a partir de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, cuando comienza a darse el impulso realmente a las organizaciones industriales de tipo armamentista, básicamente para eh, tenerlo, industrializar este, las empresas y darle sentido de consumo masivo. Posteriormente, cuando arranca ya la época de posguerra, en 1940 y tanto, 1945, ya comienza entonces a surgir la idea en los grandes industriales, en los países del progreso, de masificar los productos alimenticios, textiles, em, de larga duración, que comienza entonces todo un proceso grande de publicidad, mercadeo de todos estos nuevos servicios y productos que se ponen a la disposición del ser humano posterior a la guerra. Para ver esta materia interesante, que es la psicología del consumidor, y estudiar estos aspectos de cómo los elementos psicológicos influyen en la toma de decisiones de un consumidor de X productos, vamos a estar viendo en este mes el conocimiento a través de la exploración de, int- eh, de cuestionamiento, es decir, hacer preguntas para ver si hemos logrado alcanzar de manera autorreflexiva, casi en este mes volando, este, el contenido mínimo de la asignatura. Y para eso, en la universidad se contempla dos grandes cuestionarios, ¿verdad? Cada uno con un valor del 50%, que tienen colgado en sus aulas virtual, que pueden estar presentándolo desde el 12, hace 2 días, hasta el 4 de septiembre, cada uno con 3 intentos
de registro, es decir, yo hago el intento, no, me parece que la calificación no fue justa o que pude haber dado más, hago un segundo intento y puedo tener hasta un tercer intento así. Son dos cuestionarios que aglutinan todos los contenidos que se consideran importantes, básicos para el dominio de la asignatura. También vamos a tener, aparte del encuentro de hoy, otro encuentro el día lunes a las 8 de la mañana, donde ya vamos a estar hablando, o donde yo estaré hablando más específicamente de lo que es la psicología del consumidor como una ciencia aplicada desde el punto de vista de su uso en la actualidad o de su utilización asertiva en la actualidad. Hoy estamos hablando de darle la bienvenida, de decirle cuál es el objetivo de la asignatura, como ya lo dijimos, cómo vamos a administrar esta asignatura en este mes y algunos conocimientos básicos que nos permitan enmarcarnos dentro de ella. Como conocimiento científico, es importante, y más hoy con todo este nivel de información tan rápida de la que disponemos a través de la Internet y de sus diferentes medios tecnológicos, incluyendo la IA, pues tenemos información básica. Sin embargo, cuando nos formamos como científicos en un área o con más profundidad en un área, en donde pretendemos diplomarnos como licenciados, como tener un conocimiento más profundo, nosotros tenemos que acudir obligatoriamente a referencias bibliográficas. ¿Qué quiere decir bibliográfica? Al libro, no a de primera opinión o libros escritos por personas arbitradas, letradas, académicamente aprobadas. Y esto es lo que nos, vamos a decir, nos garantiza es tener una bibliografía exacta, una bibliografía en donde en estos momentos yo le estoy eh, exponiendo una referencias bibliográficas básicas, pero académicamente aprobadas, letradas, arbitradas, como diríamos en el argot científico, es decir, fueron objetos de aprobación por la comunidad científica, psicológica y eh, todo lo que tiene que ver con la psicología del consumidor. De modo que esta referencia se encuentra, la pueden encontrar, sí, en el internet, los libros propiamente lo pueden encontrar en versión PDF. Aquí en Venezuela son gratuitos, no sé en otras partes si lo son. Eh, pero si lo bajamos en Venezuela, todos se encuentran de manera gratuita. Hay versiones más actualizadas, pero para los fundamentos teóricos nos sirven versiones anteriores. Entonces tenemos a Kotler y Armstrong, Fundamentos de Marketing. Kotler se considera el padre de la mercadotecnia. Él no es psicólogo, pero respeta profundamente nuestra profesión y respeta el conocimiento psicológico, lo incorpora en su acervo y sobre todo respeta a la comunidad, ¿ok? O sea, da mérito de nuestra incursión en ese mundo. Rodríguez y colaboradores, Antología del Comportamiento del Consumidor, es un libro en internet hecho por un grupo de colombianos, ¿verdad? En la Universidad Católica de Colombia, en donde abordan diferentes autores y realizan esta antología. Schiffman y Lazar, es el libro quizás más tradicional o uno de los más tradicionales de comportamiento del consumidor. Es un libro además muy, muy bonito, incluso de verlo, aunque sea por internet, porque tiene publicidades, anécdotas, ilustraciones que enmarcan la teoría y que la hacen bastante atractivo. Se consideran Schiffman y Lazar unos clásicos dentro de nuestra literatura. Y Solomón igual.
Es un libro también de comportamiento del consumidor, también tiene bastantes ilustraciones, bastantes ejemplos y está más contextualizado en los ambientes latinoamericanos. En total son libros muy buenos que desde el punto de vista teórico nos da un buen marco, sobre todo un marco sustentado, más profundo de obtener una información superficial en una IA o en el Internet en general. Igualmente, les recomiendo estos tres videos, los voy a colgar igualito en el foro de anuncios al salir de esta clase, de esta clase en vivo, porque son tres videos excelentes sobre comportamiento del consumidor, ambientados en el libro de Quintanilla, o sea, basados en un libro también de psicología del consumidor, de comportamiento del consumidor de Quintanilla y donde en los videos que están hechos por la Academia de Publicidad y Marketing de España, son unos videos excelentes porque explican teorías brevemente, las teorías básicas que sustentan los modelos de comportamiento del consumidor, como el modelo de Nicosia, el de Engels, el de Beckman y Schiff. Son modelos explicativos de la conducta del consumidor que son importantes, que en el marco psicológico nosotros los manejemos o por lo menos tengamos referencia de ellos para interpretar las conductas del consumidor. Entonces son tres videos, no son largos, eh, creo que son de 20, 25 minutos, pero nos da un marco fundamental, sobre todo cuando no tenemos tiempo de leer con profundidad. Les repito, estos videos recomendados se los voy a pasar hoy por el foro de anuncios para que ustedes lo tengan directamente y lo puedan ver cuando guste. Ya yendo a nuestra definición teórica básica de lo que es la materia psicología del consumidor, debemos decir que es la rama de la psicología aplicada que se encarga de estudiar el comportamiento del consumidor en tanto adquiere, consume y desecha bienes, servicios, ideas o experiencias que se ponen a su disposición. Y esto es importante decantarlo con profundidad, decantarlo bien, porque es la base de, del alcance de nuestra influencia como psicólogos en esta área de comportamiento del consumidor. Y es que nosotros eh, tenemos una idea de un consumidor que eso, que adquiere y consume, pero que en ese interín también hay otros elementos que en la actualidad requieren la profundización de su estudio psicológico para interpretarlo vamos a decir, con asertividad adecuadamente para poder, vamos a decir, incorporar entonces a nuevos hábitos, conductas que sean acordes con la experiencia humana, con el desarrollo de la vida en este planeta. Y entonces ya no nos podemos conformar con conocer a ese ser consumidor tanto solamente desde el punto de vista de la adquisición y del consumo, sino que también tenemos que estudiar cómo desecha esos bienes y cómo experimenta, cómo experiencia, cómo interpreta en su, vamos a decir, en su conciencia, cómo hace una interpretación de lo que es el mundo del consumo, o de lo que está consumiendo o de lo que está por consumir. Es decir, también nos interesa la interpretación que hace esa persona del medio de consumo.
Entonces, esto amplía el objeto de estudio de la psicología del consumidor desde el punto de vista tradicional a cómo vemos hoy la psicología del consumidor, porque ciertamente, después de hitos históricos que hemos tenido, como la misma evolución o situaciones puntuales como pandemias, la pandemia, como cambios, vamos a decir, geográficos, meteorológicos y ambientales significativos, en fin, hace que también la perspectiva de ese hombre consumidor se modifique. Y tenemos que tomar en cuenta entonces ahora cómo, después que nosotros hemos producido tantos bienes o servicios de manera eh, crecientemente tecnológica, ahora como lo desechamos, cuando ya no nos sirve o cuando ya consideramos que su ciclo de uso fue completo. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos hasta medicamentos biotecnológicos, medicamentos que a través por ejemplo, de forma oral, podemos consumir un chip que nos hace un registro de todo nuestro cuerpo, lo expulsamos. ¿Qué hacemos después con ese chip? Eh, las baterías que usamos en los diferentes electrodomésticos o de nuestro hogar, ¿verdad? Desde un cepillo dental, desde la batería que podemos usar en el cepillo dental, hasta todo lo que podemos utilizar diariamente o eventualmente. Y también tenemos que ver todos los que alrededor confluye en el impacto del ambiente, de nuestro ambiente, en virtud de que estamos deteriorando o protegiendo el sitio donde vivimos, que es el planeta Tierra. Y que las generaciones de hoy en día nos han enseñado a las generaciones anteriores que realmente constituyen un hito fundamental si queremos seguir habitando este planeta y que hoy en día, pues lo hemos visto con todo lo que significa el calentamiento global, la sequía de los polos, las modificaciones significativas de los periodos de lluvia y sequía o de las estaciones del año. En fin, todo esto hace que tengamos que redefinir el estudio de ese comportamiento del consumidor y por tanto estudiar su psicología y por tanto es importante la psicología del consumidor. Hay definiciones teóricas de la psicología del consumidor, como les dije, desde que podemos hablar desde 1917, 20, Primera Guerra Mundial, y florece o se enfatiza durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que, pero sin duda alguna, posterior a ella, o cuando termina la guerra mundial, que las naciones aspiran a un mejor progreso y una mejor calidad de vida de los habitantes del mundo, entonces, cuando comienza a realmente a insistirse fuertemente en todo lo que es el entendimiento de la conducta del consumidor, la incorporación de nuevos productos o bienes o servicios para, vamos a decir, la satisfacción de las necesidades y del ser humano. Entonces, en 1995, en la década de los 80, 90, se consolida, por supuesto, la psicología del consumidor y existen muchos teóricos excelentes en ese momento que han venido haciendo el desarrollo de la misma. Sin embargo, Forero es uno de los, Edgar Forero es uno de los principales exponentes y define la psicología del consumidor como el estudio científico de los hábitos, actitudes, motivo, personalidad
medio ambiente y percepciones que determinan la conducta de compra de un producto. O sea, enfatiza en lo que es en la adquisición del producto. Sin embargo, como les decía o como les he venido diciendo a lo largo de esta clase en vivo, esto ha ido evolucionando y hemos ido también ampliando el objeto de estudio de la psicología del consumidor o del comportamiento del consumidor específicamente, que ya no es solamente el estudio de la conducta de compra, sino o de adquisición, sino también la de incorporación per se y del desecho y de la interpretación o experiencia que vivimos con ese bien o con ese servicio. Entonces hemos incorporado grandes elementos que se estudian hoy en día con énfasis y que han determinado que ha evolucionado y se estudie con mayor nivel de certeza, pues los fenómenos psicológicos de comportamiento del consumidor. Eh, Siempre la psicología del consumidor se ha ligado, por supuesto, a la psicología, porque es nuestra carrera, pero también al marketing. Y la frontera entre los dos muchas veces es difusa para la población en general y para los estudiosos específicamente del área. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que existen delimitaciones, sobre todo para enfatizar en lo que realmente compete a cada profesión específica. El psicólogo pues tiene que enfatizar o em, profundizar en los estudios propios de la psicología, como serían todo lo que tiene que ver con el estudio del comportamiento, de la modificación de la conducta, de esos elementos propios cognitivos que nosotros manejamos, como serían temas básicos, personalidad, percepción, motivación, actitudes y aprendizaje. Esos serían, vamos a decir, los grandes temas que abarca el psicólogo dentro de esta, vamos a decir, de este conglomerado interdisciplinario que es el comportamiento, que abarca el comportamiento del consumidor. Pero que tenemos que estar claramente diferenciados de otras. Por ejemplo, o una de las áreas con las que más confluimos es la mercadotecnia o el marketing. Y resulta que marketing recibe información de la psicología del consumidor para comprender las necesidades y preferencias de los compradores y poder desarrollar así estrategias que le aseguren llegar al mercado meta propuesto. Si el objetivo del marketing, ¿verdad?, es llegar a un nicho de mercado que define o un mercado meta que quiera alcanzar, debe, ¿verdad? Recibir información, insumo de la psicología del consumidor que es la experta en conocer esas conductas de los que prefieren esos potenciales consumidores. Entonces, el marketing recibe información de nosotros y la transforma en programas de mercadeo, en programas de rediseños de productos, en programas de diseño de nuevos productos, en programas de cómo encarar la publicidad frente a esos consumidores. Entonces, allí la sutil pero significativa diferencia entre una y otra y el aporte y los límites que las diferentes disciplinas dan. En la próxima clase en vivo estaremos trabajando sobre esta interdisciplinariedad.
estaremos conversando sobre las diferentes disciplinas, o mejor dicho, las disciplinas más influyentes, o más significativas, o más relevantes mm, que se asuman como em, ciencias y áreas en el comportamiento del consumidor, y estaremos deslindando unas y otras, o sea, dónde termina una, dónde comienza otra. Pero sí es importante que nosotros sepamos que definitivamente con el área que mayor cruce tenemos, que es marketing, tengamos claramente de entrada, como se los hice ver ahorita, la distinción y el aporte que le hace la psicología del consumidor al marketing para que éste pueda enfocar bien su objeto de estudio, como sería el diseño de estrategias de publicidad y mercadeo. Sin duda alguna, no podemos olvidar como psicólogos que em, somos justamente seres humanos que no respondemos a procesos de estímulos-respuestas como seres racionales. Hemos transitado dentro de la psicología mucha historia, mucha evolución para llegar al consenso de que el modelo que debemos trabajar dentro de la psicología es un modelo de estímulo, organismo, respuesta. Es decir, siempre va a haber un elemento interno independiente o propio, no independiente, utilicé mal el término, propio del ser humano que determina, vamos a decir, su independencia de acción, que no es un ser respondiente nada más de estímulo-respuesta. Por lo tanto, este, en la psicología del consumidor hay que tener muy en cuenta esta variable, puesto que si tenemos tendencias y hacemos investigaciones que aglutinen respuestas generales, siempre vamos a tener eh, la capacidad de deslindar de que cada individuo pues tiene una posibilidad en sí de determinar, vamos a decir, su destino, de decidir. Por lo tanto, como psicólogos tenemos que tener siempre presente este modelo de organismo, estímulo, organismo, respuesta, donde existen todo este cúmulo de variables intervinientes que inciden en la inclinación de una respuesta o de otra de ese ser consumidor. Entonces encontramos variables como por ejemplo la edad, la etapa del ciclo de vida, la profesión que tengamos, su demografía, es decir, dónde estoy, el nivel social, dónde me desenvuelvo geográficamente, cuáles son mis percepciones, mis motivaciones, las actitudes, la personalidad, las emociones, los sentimientos, que todo esto va a influir en la conducta final de consumo y desecho. Por eso la complejidad de abarcar la conducta del consumidor desde un plano científico, social, bien construido, adecuado. Hay mucho que hacer en la psicología del consumidor o en las investigaciones inherentes al comportamiento del consumidor en las diferentes latitudes. Aquí sabemos que en nuestros países latinoamericanos tendemos a tropicalizar mucho los resultados hallados en otras esferas. No obstante, nuestra conducta específica como latinoamericanos y como venezolanos está influenciada por todas estas variables en nuestro contexto específico, lo cual significa que todas las investigaciones que se hagan en nuestra área eh, o en nuestro espacio geográfico, en nuestra geografía, con las características propias de nuestra gente, son pues
variables, eh, investigaciones valiosas para convalidar este modelo de estímulo organismo-respuesta dentro de un contexto específico geográfico. Sin duda alguna, se ha desarrollado todas las ciencias, eso lo sabemos, el hombre es un ser inquieto que ha ido desarrollando cada día más y que gracias a eso, pues hoy tenemos el desarrollo científico y tecnológico del cual disfrutamos hoy en día. Pero en lo que refiere, perdón, específicamente al comportamiento del consumidor humano, también hemos avanzado al lado de todo lo que es el desarrollo de las neurociencias. Las neurociencias, como sabemos hoy en día, todo un estudio científico para determinar cómo influye o cómo ese gran aparato que tenemos los seres humanos, como es el cerebro, influye en todas nuestras respuestas, hasta las más vitales. Hemos hecho grandes avances en hallar las localizaciones específicas en ese cerebro de todo tipo de incidencia de conciencia e inconsciencia que tiene el ser humano, desde conductas de preferencias hasta qué me recompensa, dónde están mis emociones, dónde está la cuna de mis pensamientos científicos, en fin, todo tiene localización cerebral que gracias a la neurociencia hoy podemos hallar específicamente a través del desarrollo, por supuesto, de todos estos equipos modernos como electroencefalogramas, resonadores magnéticos, lectores de reacción óptica, en fin, de reacciones en la piel, seguimiento ocular. Bueno, hay una infinidad que nos perderíamos de vista saber todas las reacciones que se pueden medir a través de neurofisiología que inciden directamente o que nos dan información directa de las respuestas cerebrales. Gracias a ese conocimiento tan exacto del cerebro y de todo lo que tenemos localizado en él, también hemos avanzado en esta ciencia del marketing y podemos hoy en día determinar con un grado de 99,99% de certeza, por ejemplo, cuáles son los colores que realmente le gustan a determinados em, individuo, cuáles son los colores que le disgustan, los que le producen miedo, por ejemplo, hablando de eso, o cuáles son las situaciones que nos producen miedo, cuáles son los objetos a los que nos atraen, que nos produce buen humor, que nos produce sentimientos de tristeza, o sea, todo eso lo podemos eh, contactar a través de experimentos directos de psicología experimental o de eh, controles experimentales que a su vez nos va a permitir determinar con bastante nivel de eficiencia, como les decía, las respuestas son a 100% de probabilidad, pues nos va a permitir también saber con bastante nivel de certeza cuáles son los gustos y las preferencias o los disgustos y las evasiones, las posibles distorsiones, las percepciones, en fin. Esto es lo que se llama hoy en día neuromarketing, ¿verdad? Toda la influencia de las ciencias neurocientíficas, la neurociencia y de la psiconeurociencias en la influencia de estas investigaciones de mercado. Esto pues marca una diferencia completamente significativa, ya que, como les decía, los resultados son tan probabilísticos, o sea, son
con certeza probabilística que permite entonces también acercarse con bastante probabilidad, con alta probabilidad, a los diferentes consumidores y sus preferencias de consumo. Finalmente, quiero dejarle este mensaje en aras de esta asignatura que dice, el hombre emocional cree que sus decisiones son racionales. El hombre racional sabe que sus decisiones son emocionales. Es decir, no escapamos al mundo de las emociones. Lo que tenemos es que aprender a vivir, a controlarlas y a utilizarlas eficientemente. Definitivamente, allí es donde tenemos que enfatizar en nuestro trabajo individual y también considerarlo en los estudios de investigación, los estudios de la psicología aplicada que hagamos. Bueno, con esto termino la disertación de hoy, agradeciéndole una vez más a la Universidad Bicentenaria por la posibilidad de compartir el conocimiento y de crecer con ellos. Si alguien en la sala que esté presente quiere hacer una eh, pregunta, bueno, entonces dejamos de compartir y nos vemos en otra ocasión, en la próxima semana, la que nos estaremos viendo a esta misma hora, a las 8 de la mañana del lunes. Espero este, contar con ustedes el lunes. Espero verlos en la sala y que este video lo puedan ver en su tiempo libre. Bueno, buenos días, hasta luego.